Bienvenidos, mi nombre es Juan Campaña, estudiante de la carrera de Matemática y Física. El tema que hablaré en este caso será la aproximación a un número real. El objetivo de la clase es reconocer las diferentes aproximaciones a partir de números decimales con el fin de aplicarlos en los diferentes ejercicios en clase. En esta clase principalmente abordaremos lo que es la parte teórica y la parte práctica que vendrá a ser los ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor el tema que se ha dispuesto en esta clase. A continuación abordaremos esto, lo que hablé, lo que les he dicho en estos puntos y espero que sea de su agrado. Bueno, en esta clase hablaremos sobre la expresión aproximada a un número real. Eh, Empecemos con una pequeña introducción antes de entrar al tema en concreto. ¿Ya? Al expresar un número real con muchas o infinitas cifras decimales, utilizamos expresiones decimales aproximadas, es decir, recurrimos al redondeo. Al realizar estas aproximaciones cometemos errores. Cuando utilizamos los números decimales para expresar mediciones concretas, se deben dar con una cantidad adecuada de cifras significativas. ¿Qué es una cifra significativa? Son aquellas con las que se expresa un número aproximado. Solo se deben utilizar aquellas cuya exactitud nos conste. ¿Ya? Ahora bien, aproximar un número real a ciertas cifras decimales consiste en encontrar por defecto y por exceso un número muy próximo al dado. ¿Ya? La expresión aproximada del número real puede hallarse con las dos maneras que le estoy diciendo, por exceso o por defecto. ¿Qué nos dice el por defecto? Cuando se busca un número con un determinado número de cifras decimales inmediatamente menor al dado. ¿Ya? También nos dice que cuando una cifra siguiente a la que se va a aproximar es de 0, 1, 2, 3 o 4. Esto hay que tener muy claro y tener en cuenta muy bien al momento de aproximar un número. ¿Ya? Esta debe estar en un rango aproximado del 0, 1, 2, 3 de la siguiente cifra que se quiera aproximar. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo donde nos va a quedar claro lo que nos quiere decir esto. ¿Ya? Eh, por decir, nos dice, hay el siguiente ejercicio solo con dos cifras decimales. ¿Ya? Pero yo tengo 5 cifras decimales. ¿Ya? Primero contamos las dos cifras decimales que nos pide, 1 y 2. ¿Ya? El siguiente, el siguiente número que podemos observar aquí es el 1. ¿Ya? Está en el rango del por defecto. ¿Ya? Lo pueden encontrar aquí. Entonces, esta cantidad no va a cambiar. Por el defecto, esta cantidad va a seguir siendo la misma. Entonces, el resultado que nos viene dando para este ejercicio es 16,15, porque el siguiente número que tenemos es el 1 y está en el rango del por defecto, y este nos dice que no va a cambiar el número, va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo para tener claro. Hagamos algunos ejemplos. ¿Ya? Por decir, tenemos 4,86 sin 2, 1, 0. Esto es igual. ¿Ya? Aquí en cambio nos pide lo mismo. Nos pide el ejercicio, por decir, nos pide hay el siguiente ejercicio solo con dos cifras decimales. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos dos cifras decimales, la que sigue es un 2, el 2 está en el rango del por defecto, entonces el número no va a cambiar en sus dos cifras decimales. Entonces tenemos como resultado que el ejercicio sería 4,86. No va a cambiar ni nada, va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Por decir, hay un ejercicio que nos dice, hay el siguiente ejercicio solo con números enteros. Y dirás, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio? No es difícil, ¿ya? ¿Ya? Entonces pongamos un ejercicio, por decir, 40,3884. ¿Ya?
nos está diciendo que halle el siguiente ejercicio solo con números enteros, ¿ya? Entonces el número entero que vemos aquí es el 40, ¿ya? 40, solo con números enteros. Entonces nos basamos en los números decimales, en el primer número decimal que vemos aquí, que viene siendo el 3. El 3 está en el rango del por defecto, entonces el ejercicio no va a cambiar en más, va a seguir siendo el mismo, entonces va a ser 40. Si nos pide con números enteros, nos pueden pedir con números, con una sola cifra decimal o como sea. Otro ejemplo, por decir, acá nos pide en cambio el siguiente ejercicio solo con un número decimal y nos da el siguiente ejercicio, 5,8224. Esto es igual, nos está pidiendo solo una cifra decimal, que viene siendo esto. La que sigue es un 2. ¿El 2 está en el rango por defecto? Sí. Entonces el ejercicio no va a cambiar, el número no va a cambiar, entonces ya solo 5,8. ¿Ya? Y así podemos hacer con cada una de las cifras que encontremos si cumplen esta parte que nos piden el rango. ¿Ya? Eso en la parte de por defecto. ¿Ya? Ahora vamos a la parte por exceso. ¿Qué nos dice la parte por exceso? Cuando se busca un número con un determinado número de cifras decimales inmediatamente mayor al dado. Cuando la cifra siguiente a la que se va a aproximar es 5, 6, 7, 8, 9. Si está en el rango, de los que les acabo de decir, que es desde el 5, 6, 7, 8 o 9, vamos a subir una unidad. Esta es la diferencia que por el defecto. El defecto le dejábamos ahí, por decir, no subía ni bajaba ninguna unidad. En cambio, por exceso, subimos una unidad en donde nos pide. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer algunos ejemplos para tener claro esta parte. Ejemplos. Primero, un ejemplo normal. 18,1095. Dice, haya el siguiente ejercicio con 2 decimales. Ya, primero vemos cuántos decimales nos pide, 2 decimales. Y aquí claramente nos dice que el siguiente va a aproximar si cumple con el siguiente rango. Entonces, acá podemos ver un 9. Entonces a este 0 le subimos una unidad y esa sería la aproximación que nos dice por exceso. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 18,11, porque esto se basa en por exceso, que si tengo en este rango de unidades, el siguiente que quiero calcular va a subir una unidad, el que estoy calculando, el último decimal que quiero. ¿Ya? Ahora vamos con otro que hicimos ahora en enteros, ¿ya? Si nos pide halle el siguiente número solo con entero, ¿ya? Y ponemos, por ejemplo, 52,78888, no está al infinito, puedes ponerlo, ¿ya? Pero aquí nos pide solo con enteros, por decir, enteros. Este es el entero, ¿ya? Entonces vemos la cifra siguiente, que es un 7. ¿El 7 está en el rango por exceso? Sí. Entonces subimos una unidad, que nos vendría siendo un 53. Un 53. ¿Ya? Entonces, si nos pide por enteros, primero hay que tener en cuenta el decimal que tenemos. Si nos pide decimal, es lo mismo, Hagamos otro ejemplo para tenerlo claro, ¿ya? Por decir, hagámosle por solo un decimal. Nos pide aquí el siguiente ejercicio solo con un decimal. Nos da 8,29157. ¿Ya? 2917. Nos pide un decimal. Entonces, el 2. ¿Cuál tengo
¿Cuál es el siguiente número 2? El 9. ¿El 9 está en el rango que nos piden por exceso? Sí. Entonces subimos una unidad que vendría a ser 8,3. ¿Ya? 8,3. Entonces podemos ver las diferencias en estos ejercicios, todos ejemplos sencillos que nos va a ayudar en diferentes, al momento de encontrar diferentes ejercicios, porque te pueden pedir realice el siguiente problema, pero encuentre solo con 2 decimales, que es lo más común que lo podemos encontrar, que nos piden en cada ejercicio, nos piden, ¿ya? Entonces hay que tener claro eso, que a veces nos pedirán enteros, a veces nos pedirán solo con una decimal, con 2, con 3, con 4, dependiendo el ejercicio que nos pidan. Pero hay que tener claro esto. Creo que esto es lo más importante que tenemos que tener claro. Esta parte. Yo creo que teniendo claro esta parte que nos dice el rango de cada una de por defecto y por exceso, creo que más de ahí ya es más fácil hacerlo, ¿ya? Eso es lo más importante en estos ejercicios.